Hola chicos, muy buen día. Llegamos a nuestro tema ya de derivadas, la cual, bueno, vamos a ir utilizando los formularios. Ya nosotros ya vimos cómo se obtienen las fórmulas en base a la derivada con el límite. Entonces ahora ya vamos a proceder a hacer la utilización de nuestro formulario. Y bueno, la primera fórmula que nosotros tenemos para comenzar a derivar es la derivada de una constante. La derivada con respecto a x de una constante. En automático nos da a 0. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos dicen, tenemos como función el 7, quiero que me encuentres la derivada. ¿Vale? Ya les había mencionado que esta comilla significa la derivada. ¿Vale? Entonces, bueno, en automático, como el 7 es una constante, yo en automático diré que es 0. ¿Vale? Y listo. Ya tenemos nuestra primera fórmula utilizada y listo. Vamos ahora con la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo realizo la derivada con respecto a x de una x nada más? En automático mi fórmula me dice que es un 1. Entonces, si yo tengo la función en x de x, encuéntrame su derivada. Bueno, muy sencillo. Como me dice que es de x, ¿vale? Lo que vamos a estar haciendo aquí literalmente es estar comparando nuestras funciones con las fórmulas, ¿vale? Para que pues, podamos realizarlo de manera directa, de manera sencilla. Entonces me dice que es igual a 1. Entonces, bueno, mi respuesta es 1. Listo. Ya tenemos aquí nuestra primera resolución. ¿Vale? Vamos ahora con la siguiente fórmula y me dice la derivada con respecto a x y me muestra una suma de u más w más v, ¿vale? Puede ser más o menos, ¿vale? Y esto es exactamente igual a la derivada con respecto a x de u más menos la derivada con respecto a x w más menos la derivada con respecto a x de v. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere darme indicar esta fórmula? ¿Vale? Esta fórmula me está diciendo que si yo tengo una suma o resta de diferentes factores, debo de obtener la derivada individual de cada uno. Para lo cual, bueno, vamos a tener nuestro ejercicio. Vamos a deslizar un poco hacia abajo. Y ok, digamos que mi función es la siguiente. Es x más 4x cuadrada menos 1, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, al utilizar este tipo de fórmula me va a dirigir a mí a una regla de la cadena, la cual literalmente es resolver una derivada con ayuda de diferentes fórmulas. Quiere decir que yo de inicio voy a tener mi fórmula esta que está en rojo, ¿vale? La derivada de u más la derivada de w más la derivada de v. ¿Pero qué pasa? Yo aquí voy a tener esta primera función, la cual utilizaría otra fórmula. La derivada con respecto a x de una constante u es igual a la constante por la derivada con respecto a x de u. ¿Cómo voy a obtener esta? Me va a ayudar esta fórmula de acá, ¿vale? Esta va a estar compartiendo esta fórmula porque tiene una constante. Pero cuando tengo la derivada con respecto a x igual a n, es igual a n u a la n menos 1. ¿Vale? Esto es lo que nosotros estaríamos teniendo. ¿Vale? Por ello la conocemos como regla de la cadena. ¿Vale? ¿Por qué? Porque precisamente me va a hacer utilizar otras fórmulas. Y esta ya la conocemos, la derivada con respecto a x de una constante, pues me da 0. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar todas estas fórmulas para poder resolver mi ejercicio. ¿Vale? Entonces vamos a tener la derivada de mi función en x es igual
Me dice que la constante la dejé tranquila. Muy bien. La derivada de una x es lo que nosotros hemos utilizado acá arriba. ¿Vale? La derivada de una x es un 1. Entonces vamos a derivar x y nos daría un 1. Luego viene un más, el 4. ¿Vale? Ocupamos exactamente lo mismo. Mi constante se va a seguir manteniendo. Y bueno, para esto ocupamos u a la n. U es x y n es igual a 2. Entonces sería n, bajamos el 2, u a la n, en este caso u vale x. Entonces sería x a la n menos 1. N menos 1 sería 2 menos 1 y se queda como 1. Menos la derivada de una constante es 0. Y vamos a reducir 3 por 1, 3, más 4 por 2, 8. X pasa directo y el 0 ya no lo colocamos. Listo. Ya tengo mi derivada. Si se dan cuenta, todo es mediante comparación. Ahora vamos a ver otro ejercicio en el cual vamos a realizar una pequeña transformación en la de u a la n. La derivada con respecto a x de u a la n es igual a n u a la n menos 1, pero nos muestra una derivada con respecto a x de u. ¿Cuál es la diferencia que vamos a estar teniendo entre esta primera fórmula y la segunda? La primera aplica cuando tenemos x cúbica, x quinta, ¿vale? No importa la potencia de la x, pero lo tenemos de esta manera. Y esta otra va a aplicar cuando tenemos un ejercicio de esta índole. Tengo mi función de x más 2 al cubo. En este caso lo que está dentro es u, y pues debemos de encontrar la derivada con respecto a x de u. En este caso desde x más 2. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a encontrar la derivada de u. La derivada de x es un 1. ¿Vale? Pero vamos a agregarle un poco para que observemos la diferencia. ¿Vale? De 2x. Entonces sería 1 por 2 más 0, ya que la derivada de una constante es 0. Entonces, mi derivada de u sería un 2. Y lo voy a hacer todo mediante esta fórmula. Mi derivada con respecto a x es igual. La derivada de u es 2. Entonces, voy a hacerlo todo de esta manera. Me dice n es igual a 3. Entonces, bajo el 3, u a la n menos 1. En este caso, u sería el 2x más 2. Y n menos 1, 3 menos 1 me da 2. Multiplico por la derivada de u, que es el 2. Estos dos puedo multiplicarlos. Y me quedaría al final mi derivada como 6 por 2x más 2 al cuadrado. Listo. Esa es la diferencia que tenemos con nuestra primera fórmula de u a la n. Entonces, bueno, aquí ya vamos avanzando un poco más y vamos teniendo este tipo de fórmulas. ¿Vale? Ahora, esta será la primera parte que nosotros vamos a hacer sobre las reglas de derivación. Y ahora vamos a meter un poco de lo que son las derivadas de funciones trigonométricas, ¿vale? Que son las que tenemos en nuestros ejercicios. Posteriormente estaremos subiendo una segunda parte para que podamos utilizar el resto de las fórmulas de derivación. Entonces vamos a realizar un par de las que son de funciones trigonométricas. Tenemos la derivada con respecto a x del seno de u es igual al coseno de u por la derivada con respecto a x de u. Tenemos la derivada con respecto a x del coseno, ¿vale? Ya iba a poner de nuevo seno, del coseno de u. Esto es igual al menos seno de u, la derivada con respecto a x de u. Y el tercer ejercicio que vamos a ver es con la fórmula de la derivada con respecto a x de tangente de u es igual a la secante cuadrada de u, la derivada de
de u con respecto a x. Vale, estas son las tres fórmulas que vamos a manejar en esta ocasión. Vamos a ver cómo es que van a ir cambiando. ¿Vale? Digamos que nuestro primer ejercicio nos dice f de x es igual al seno de x. Entonces encontramos la derivada. Mi segundo ejercicio me dice mi función es igual al coseno de 7x más 1. Y por último, vamos a tener que nuestro ejercicio nos dice mi función es igual a la tangente de 3x cuadrada menos x. ¿Vale? Vamos a tener estos tres ejercicios y verán cómo vamos a seguir utilizando nuestros ejercicios de estas derivadas. ¿Vale? Las seguiremos utilizando. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero me dice la derivada del seno de x. Ok, yo sé que es coseno de u. ¿Quién es u? ¿Vale? Si nosotros comparamos, tenemos seno, paréntesis, otro paréntesis, y lo que está dentro del paréntesis es la u. Entonces, u es igual a x. La derivada con respecto a x de u, ¿vale? En este caso, ¿qué sería? Ya lo hemos visto antes. Si derivamos solo una x, nos resulta un 1. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que nos da un 1. Y listo. Colocamos la derivada de la función en x es igual al coseno de u es la x, por la derivada de u, y la derivada de u es 1. Entonces, al multiplicarlo nos da exactamente lo mismo. Entonces, nuestra derivada es simplemente coseno de x. Listo. ¿Vale? En esta no hubo realmente complicación. Donde sí hay es en la siguiente. ¿Vale? Volvemos a realizar lo mismo. Tenemos coseno, paréntesis, paréntesis. La u en este caso es algo más grande. O es igual a 7x más 1. ¿Cuál será la derivada de u con respecto en x? Bueno, aquí ya sabemos que la derivada en x es 1. La constante la voy a dejar y la multiplico por 1. Más la derivada de una constante es 0. Entonces mi derivada de u con respecto a x es igual a 7 por 1, 7. El 0 se elimina. Entonces ahora voy a sustituir. La derivada con respecto a x es igual a menos seno de u. La u es 7x más 1. Lo multiplico por la derivada de u. La derivada de u es 7. Entonces, por estética, ¿vale? Los números se ponen primero. Daría como menos 7 por el seno de 7x más 1. Y listo. ¿Vale? Observen cómo es que cambia, ¿vale? Cuando tiene solamente una x a cuando ya tiene algo más, ¿vale? En el anterior simplemente había salido coseno y punto. Aquí no, aquí tenemos un número extra. Lo mismo que nos pasaría en el ejercicio de acá. Déjenlo acomodo. Okay. Ya tenemos aquí tangente, paréntesis, paréntesis. Nuestra u es lo que está aquí adentro. Entonces, u es igual a 3x cuadrada menos x. Entonces, la derivada de u con respecto a x es igual. La constante la dejamos y ocupamos u a la n. ¿Cuál es la de u a la n? Es esta de acá. Utilizaremos este procedimiento. Bueno, entonces, vamos a jalar esa fórmula para que nos vayamos familiarizando muchísimo más con esta fórmula. Vale, vamos a copiarla. La pegamos. Eliminamos esto de aquí arribita que no nos sirve. Listo. Le vamos a moverla. Nos movemos nosotros también.
Vamos a acomodar nuestra fórmula. ¿Vale? Vamos a utilizar este de aquí. ¿Vale? N pues es el 2, ¿vale? En nuestro caso n es igual a 2. Bueno, lo bajamos. 2x, ¿vale? Porque es la u es igual a x. Entonces sería 2 menos 1 me da 1. Listo. Menos, ahora vamos a derivar x. Y eso ya vimos que pues realmente nos da un 1. Entonces reducimos nuestra derivada de u con respecto a x es igual a 3 por 2 son 6. X menos 1. Entonces sustituimos aquí. Mi derivada con respecto a x es igual a la secante cuadrada de u, en este caso u es 3x cuadrada menos x, multiplicado por 6x menos 1. ¿Por qué lo multiplico por 6x menos 1? Porque es nuestra derivada, es esta parte lo que obtuvimos acá. ¿Vale? Entonces, por estética vamos a acomodarlo. Mi derivada es igual a 6x menos 1 multiplicado por la secante cuadrada de 3x cuadrada menos x. Listo. De esta manera nosotros podemos resolver derivadas utilizando nuestro formulario. Y observemos que en todos los ejercicios lo que hicimos fue comparar. Estuvimos comparando las funciones con lo que nosotros podemos realizar. Y eso nos ayudó a nosotros a poder resolverlos. ¿Cómo podemos verificar que nuestros ejercicios que realizamos con el teorema fundamental del cálculo de la derivada como límite, como una razón de cambio, pues es mediante el formulario? ¿Vale? Con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. ¿Vale? Cualquier duda ya saben cómo contactarme y nos vemos después. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.